inicio a nuestra mesa redonda de esta tarde, ¿de acuerdo? Oremos, por favor, mis hermanos. Señor, en el nombre de Jesús, nos estamos acercando a ti. Tú eres Dios, no hay otro Dios fuera de ti. Tú eres el Dios que eres bueno y que antes de que nuestra palabra salga de nuestra boca, tú ya la conoces. Queremos, Señor, pedirte que tú pongas tus palabras en nuestros labios. Queremos pedirte, Señor, que pueda ser tomando este tiempo, que sea de bendición y de edificación para tu pueblo, para tu iglesia. No sabemos quiénes escuchen esta conversación, pero lo que tanto se ha buscado es la unidad, que en medio de tanta diversidad se pueda manifestar tu unidad, lo que tú estás haciendo aquí en Zumpango. Padre, hay muchas iglesias y esto es una bendición, sin embargo, hay diferencias. Y queremos que mediante este ejercicio se pueda mostrar la unidad en medio de la diversidad. Que aunque, y bien lo han mencionado, que aunque pueden haber diferentes interpretaciones, finalmente tú nos estás dando la oportunidad de dialogarlo de una forma madura para que el pueblo pueda conocer que nosotros también estamos en este camino de crecimiento, que finalmente no se trata de saberlo todo o ganar algún debate, sino que se trata de crecer en humildad, en unidad, en amor, en paciencia y en tolerancia los unos para con los otros. Concédenos esta victoria en medio de todo esto. Señor, líbranos de tropezar alguno y finalmente que nuestro ejemplo, nuestra conversación pueda traer luz y entendimiento a aquellos que están observando, a aquellos que están mirando, para que a la vez cada oveja pueda saber cómo dialogar también con otros hermanos que pueden llegar a pensar diferentes a él o a ella. Te pedimos, Señor, que seas con nosotros en esta hora, bendiciéndolo. Gracias por habernos amado, por tu Hijo Jesús, y en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, damos gracias. Amén. Muy bien, mis hermanos, pues a nombre de la Alianza de Pastores de Zumpango, les damos la más cordial bienvenida a esta tercer mesa redonda que lleva por título Los últimos tiempos. De forma rápida, recordamos que esta es una mesa redonda, no es un debate, no es un espacio para debatir o para ganar sobre un punto, sino que referente al tema y aún más en referencia al tema, al hablar de los últimos tiempos, nos vamos a dar cuenta que vamos a no tener la misma interpretación. Sin embargo, debemos de reconocer que aunque hayan diferentes puntos de vista, estamos buscando el respeto y la atención en cada uno de estos puntos de vista. Ni siquiera los más grandes teólogos, los más grandes maestros de las escrituras durante muchísimos años han logrado ponerse de acuerdo en un punto como este de los últimos tiempos. No vamos entonces nosotros a solucionar lo que durante siglos no se ha podido solucionar, pero sí estamos deseosos de que ustedes puedan escuchar esta conversación. Esta es una mesa redonda, es un espacio, es un tipo conservatorio donde vamos a escuchar a cada uno de nuestros hermanos exponer algún punto. Van a haber 5 preguntas, vamos a comenzar con este tiempo. Si nuestro Señor nos lo permite, a las 6:30 estaríamos terminando esta mesa redonda para dar paso a las preguntas, pero tenemos un tiempo máximo de 3 minutos para cada panelista para poder exponer alguna de las preguntas, ¿de acuerdo? Alguna de las respuestas a las preguntas, ¿de acuerdo? Así que bienvenidos a todos nuevamente, esperemos que sea de bendición para sus vidas. Y para entrar de lleno en materia, vamos a comenzar con este primer punto, esta primer pregunta. El título de la publicidad decía los últimos tiempos. Y hablar de los últimos tiempos pues es muy grande, es muy vasto este tema. Por lo tanto, quisiéramos comenzar preguntando, ¿qué se entiende por los últimos tiempos? ¿O qué podríamos entender por los últimos tiempos? ¿Qué nos pueden comentar? Buenas tardes, hermanos. Bueno, en sí, yo le preguntaba a alguien como que todo estaba un poco ambiguo
o sea, la pregunta, pero yo voy a hablar del tiempo en que estamos viviendo, ¿sí? No de todos los tiempos, o sea, se le dice dispensaciones, ¿no? Pero yo voy a hablar del tiempo que me tocó vivir, que es cuando nace el Señor Jesús, y para muchos empezó cuando fue crucificado, pero para mí este tiempo empezó cuando nació el Señor Jesús, mi tiempo, mi era, que es el tiempo de la gracia, ¿sí? Entonces, el tiempo de la gracia, para mi exégesis, ya se acabó, ¿sí? Ya nada más estamos viviendo la paciencia del Señor. O sea, se llama gracia sobre gracia. El tiempo ya se acabó, porque si revisamos los tiempos, casi ninguno duró más de 2000 años, aunque no es una regla, ¿sí? Lo que deben de durar. Entonces, también hay controversia en qué número es el tiempo que me tocó, pero yo considero que es el antepenúltimo, o sea, el tiempo de la gracia, y después viene la venida del Señor Jesús. Bueno, el tiempo de la gracia va a terminar con el traslado o rapto de la iglesia, ¿sí? Se termina para mí el antepenúltimo tiempo, y el que sigue es cuando el Señor Jesús viene a reinar y hace el milenio, más bien reina 1000 años, y después la nueva Jerusalén. Para mí esos son los tiempos, pero nada más quiero hablar de este tiempo, ¿sí? Porque no tengo capacidad para más. Así es que en este tiempo es bien importante conocerlo, porque pareciera que es una segunda salvación, ¿sí? Hubo una mesa redonda donde se hablaba de que si la salvación se pierde, pero no quiero tocar ahorita ese punto, pero en sí, la salvación está para todo aquel que crea en Jesucristo, pero también nos viene a librar nuevamente de lo que viene, que es la tribulación, ¿sí? Entonces yo considero que sí tenemos que estar pues empapados de lo que tenemos que hacer como iglesia, porque eso es lo importante, lo que tenemos que hacer como iglesia, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? ¿Cómo podemos entender que sí estamos viviendo los últimos tiempos? Porque las señales se están dando, porque la maldad se ha multiplicado, porque ha aumentado la ciencia, porque se aprueban leyes como en el Distrito Federal, en el año 21, el casamiento de homosexuales, ¿sí? O sea, todas esas son señales que el Señor Jesús dio. Aprendemos de la higuera, ¿sí? Porque empieza a desaparecer el dinero, porque hay muchos falsos profetas, porque muchos han perdido su primer amor, porque hay falsos cristos, porque estamos viviendo exactamente como en los días de Noé, porque sí lo dice la profecía, ¿no? Y tenemos que revisar, cuando me habla de una parábola o de los tiempos de Noé, yo tengo que saber qué hizo Noé, cómo pensó Noé, cuál fue su relación que tenía Noé con el Señor, porque el Señor le iba guiando, y también nosotros tenemos que ser guiados en este tiempo, porque este tiempo, lo dijo el Señor Jesús, es como el tiempo de Noé. Necesitamos la dirección de Jesús para saber todo lo que tenemos que hacer. El Señor le dio la sabiduría para hacer el arca, que se dice que si ahorita, me dice cuando le corte, se dice que si ahorita alguien inventara un transatlántico y viniera un diluvio, no iba a aguantar. Y el arca aguantó, porque lo hizo con mucha sabiduría, pero lo dirigió el Señor. Nada más hay una cosa que no le dio oportunidad el Señor a Moisés, que es la cerradura, ¿sí? Esa estuvo en manos del Señor. El Señor es el que decidió cuándo cerraba la puerta y se acababa el tiempo que le había dado a las personas de aquel tiempo, ¿ah? Así también va a ser ahorita. Cuando alguien dice, es que va a venir el Señor en tal fecha o en tal año, en tal día, está haciéndose dueño del cerrojo. Y el cerrojo, acuérdense que es de quién, del Señor. Así es que nadie, y lo dice la palabra, nadie sabe ni el día ni la hora. Por lo tanto, el Señor siempre quiere que estemos velando. Ahora, muchos quisieran que ya viniera el Señor, porque es a lo que se refiere mi tiempo, en el traslado de la iglesia, en el rapto de la iglesia. Y muchos dicen que ya venga el Señor, y ya viene tal día, etc. Y yo considero que la paciencia del Señor es muy grande. Podemos dar citas donde, por ejemplo, con el pueblo de Israel, cuando salieron de Egipto, hubo un tiempo de paciencia, porque la escritura registra, dice, van a estar 400 años, pero fueron más años, porque tenemos que siempre considerar que la paciencia del Señor es muy grande. Y dice en segunda de Pedro que si hablamos de días, pues un año es como 1000, ¿sí? Lo importante es que la iglesia tiene que estar velando y en comunión con Dios. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias.
Algo que quisieran agregar, hablando de los últimos tiempos, ¿qué se entiende por los últimos tiempos? Me toca, me toca. Bueno, saludos cordiales, hermanos. Dios les bendiga. Es un gusto estar aquí con ustedes. Rápidamente, bueno, para mí los últimos tiempos es el momento en el que estamos viviendo. Y quiero compartirles, no sé si haya tiempo, porque nos dieron muy poquito tiempo, 3 minutos, pero lo que pueda abarcar. Quiero hacer referencia a la historia compaginada con la Sagrada Biblia. ¿Traen sus Biblias? Bueno, vamos a ver. Para mí el reloj profético es el pueblo de Israel. Para mí. Todo lo que le pase a Israel, hermanos, en su historia viene a repercutir, ¿verdad?, en las profecías. La primera, 7 profecías sobre Israel que se han cumplido en estos días, en estos tiempos. La primera, la nación de Israel nacería en un día. Esto lo podemos ver en Isaías 66:8. Por favor, ¿quién quiere por ahí compartirnos? 66:8. Increíblemente, hermanos, el 14 de mayo de 1948, Israel se convirtió en una nación en un día, tal como lo profetiza Isaías 66:8. ¿Quién quiere compartir, por favor? El 14 de mayo de 1948, David, mi tocayo, Ben Gurión, declara la independencia del nuevo Estado de Israel. Y en menos de 24 horas más tarde, los ejércitos de Egipto, Jordania, Siria, Líbano e Irak lo invaden, forzando al pueblo de Israel a defender la soberanía recién recobrada en su patria ancestral, reconociendo la independencia. Ahí tenemos la primera evidencia de que sí, ya estamos en los últimos tiempos. Acuérdense de esta fecha, 14 de mayo de 1948, vio nacer en un día la nación de Israel. En segundo lugar, los judíos regresarían a Israel, a su patria, después de estar esparcidos por todas las naciones del mundo. El día de hoy son más de 6 millones de judíos que viven en la tierra de Israel. Nunca otro pueblo, hermanos, en la historia, nunca otro pueblo en la historia que haya estado disperso por más de 2 milenios haya retornado a su patria proveniente de los 4 puntos cardinales de la tierra: norte, sur, este y oeste. ¿Y dónde lo tenemos profetizado? Vamos, a alguien que me ayude, por favor. Isaías 43, 5 y 6, por favor. Ahí está profetizado. Y qué bueno que se está grabando. Si a alguien le interesa estos datos históricos corroborados con la Biblia, pues adelante, y nuestro hermano estará vendiendo el disco, el video. La tercera, Israel florecería como un vergel. Israel en otros tiempos estuvo desolada, hermanos, estaba desolada. No había huertos, no había plantíos, no había quien lo habitara. Ustedes saben la historia de que fueron cautivos a varias naciones y regresaron y otra vez fueron cautivos y bueno. Entonces, dice que en los últimos días florecería como un vergel. Y hoy mismo que estoy hablando, hermanos, Israel exportaría sus productos al mundo entero. Dice la palabra de Dios en Isaías 27:6 que exportarían. Léanlo, por favor, 27:6. En Israel ha habido un aumento de porcentaje de lluvias, hermanos, muy grandemente. Además de la tecnología desarrollada por los científicos de esa nación para irrigación, han hecho florecer el desierto. El desierto ahora está produciendo frutos y frutos de buena calidad.
¿Cuántos dicen amén? Amén. Hay que decir amén, hermano, es el pueblo escogido de Dios. Sus exportaciones anuales de frutas, de vegetales, suman un valor de más de 800 millones de dólares, hermanos. Mientras que de las flores y plantas suman la cantidad de más de 200,000 millones de dólares, hermanos. Esa pequeña nación. Y surge una pregunta obligada. ¿Crees tú? Y esa es una pregunta para ustedes, porque sé que a lo mejor vienen preguntas ahorita para nosotros. ¿Crees tú, hermano, que Israel aún está en los planes de Dios o ya fue desechado? Fue desechada esa nación. En cuarto lugar, hermanos, Israel prosperaría económicamente. Tendrían mucho oro, tendrían mucha plata. Y Ezequiel 38, 12, 13, por favor. Esto es lo último que digo. En el año de 2004, esta diminuta nación exportó más de 30,000 millones de dólares en diferentes artículos. Según cifras del Fondo Monetario Internacional, Israel creció a una tasa anual promedio de 8.18%, hermanos. En la última década alcanzaron un producto interno bruto, el PIB llamado, de 241,000 millones de dólares, hermanos. Ahorita ya estamos en el 2022, han de ser sus cifras mucho mayores. Gracias, hermanos. Por eso yo creo que sí estamos en el tiempo del fin. Ok, muchas gracias, pastor. Hermanita, ¿algo por agregar? Bueno, la pregunta era, ¿qué se entiende por los últimos tiempos? Correcto, ¿No? ¿qué Esa se es la entiende pregunta. por los últimos O sea, ¿qué tiempos? entendemos por los últimos tiempos? Y bueno, lo que yo entiendo es que se refiere a los acontecimientos. Esto incluye el tiempo de la tribulación, esos acontecimientos apocalípticos que están por suceder. Esos tiempos para muchos dieron inicio, para algunos todavía no. Pero se trata de esto, ya empezaron los últimos tiempos y realmente necesitamos ver cómo las cosas se están preparando para este tiempo. O sea, de eso habla de estos tiempos de futuros. ¿Qué entendemos de esos tiempos? Y yo creo que se refiere a estos tiempos que van a ocurrir, los tiempos apocalípticos que nos habla el libro de Apocalipsis, incluyendo lo que nos dice el Señor Jesucristo en el libro de Mateo. Entonces, a eso se refiere. Muchas gracias, mi hermanita. Bueno, entonces entendemos que al hablar de los últimos tiempos, hay algunos que creen que ya comenzaron, otros que están por comenzar, pero la palabra últimos nos refiere a algo que está por finalizar. Nos acaban de mencionar nuestros hermanos, por ejemplo, el incremento de la maldad, quizá una señal que Israel ha regresado a su tierra y algo que debemos de entender, ¿no? Se está acabando ese tiempo. ¿Creen ustedes que ya comenzaron esos últimos tiempos? Creo que la pregunta ya se ha respondido en parte con lo que nos han comentado, por causa de que Israel ha vuelto a su nación, por causa de la multiplicación de la maldad. ¿Qué podríamos agregar en cuanto a si ya comenzaron, enfocándolo hacia, ok, la iglesia? ¿Cuál es el rol o el lugar que ustedes consideran que tiene la iglesia en este último tiempo? Es decir, ¿ya comenzaron esos últimos tiempos? ¿Sí o no? ¿Por qué lo creen así? Bueno, yo creo que hay que estar preparados. Hay muchas cosas que están sucediendo y una de ellas, por ejemplo, es lo que estamos hablando de no caer primeramente en el engaño, ¿no? Pero estamos hablando de que hay ya un grupo a nivel mundial que se está preparando para este final de los tiempos. Ese es un grupo, o sea, muchos lo conocemos, algunos no, pero dentro de ellos, por ejemplo, están los masones, están los Illuminati, y hay otros grupos que se están preparando ya para esos tiempos del fin, que están de alguna manera dictando lo que el mundo o dirigiendo el mundo hacia algo, ¿no? Nos están llevando hacia eso. Otras cosas que estamos viendo, por ejemplo, es también la economía. La economía
se está complicando, no solamente en nuestro país, tal vez ahorita decimos que México está tranquilo porque el presidente, por ejemplo, pudo suplir todo lo de las vacunas y no se endeudó el país. Pero no solamente es esto de que no esté endeudado ahorita el país, vemos que otros países se están endeudando, que hay mucho problema económico en muchos países. La economía mundial se está viniendo abajo. Entonces, eso también nos habla de que los tiempos se están preparando para los tiempos del fin. Otra de las cosas es la paz, ¿no? Dice el Señor Jesús decía que cuando todos hablaran de paz y seguridad, dice que vendría el fin. Y por ejemplo, yo escuchaba en una noticia que el presidente de Ucrania estaba llamando a la ONU, ¿para qué? Para que se hiciera un tratado de paz, para que hubiese paz. Entonces esto nos está hablando de algo también, y nos enseña que los tiempos se están preparando para ese tiempo. Y podríamos hablar de muchas cosas que podemos ver, ¿no? Muchos dicen que por el calentamiento global, pero la realidad es que el calentamiento global no va a afectar porque en realidad Dios dice de qué manera la tierra va a terminar, pero las cosas se están preparando para ese tiempo. Y yo creo que, como el Señor Jesús decía que cuando la mujer de parto va a dar a luz y empieza con los dolores de parto, yo creo que han empezado de alguna manera estos dolores de parto. Tal vez no con mucha intensidad, pero algo estamos viendo ya en estos tiempos. Las cosas se están complicando en todas las áreas. Perfecto, muchas gracias, mi hermanita. ¿Algo por agregar, mis hermanos? ¿Me puedo brincar a otra? Por ejemplo, ¿cuál es la función y responsabilidad de la iglesia? Adelante, o sea, perdón, estamos agregando este punto. Si va relacionado con esta pregunta, ¿creen ustedes que sí ya comenzaron o todavía no han comenzado? Bueno, a ver, yo considero que sí ya comenzaron los tiempos, inclusive porque también tenemos que ir a la profecía. Muchos hacemos muy poca referencia a la profecía. Por ejemplo, yo he estado queriendo que le comentar a muchas personas, por ejemplo, que el tiempo ya se abrieron los sellos, ¿no? Ahorita el Señor Jesús, que es el que abre los sellos, ya abrió los sellos y para mí lo que marca la Escritura como el caballo blanco ya empezó desde el año 300, cuando nace la iglesia falsa, porque sí tenemos que saber lo que tenemos que predicar. La iglesia falsa ya está, ¿sí? Es el caballo blanco del cual nos habla la Escritura. Eso nos habla de que estamos viviendo los últimos tiempos, de que ya está la iglesia falsa y aparte de eso, también refiriéndose a los últimos tiempos, tenemos que saber lo que muchos no nos dicen. Y podemos decir, bueno, ¿cómo vamos a saber lo que muchos no nos dicen? Bueno, se dice, y lo podemos ver en Apocalipsis 8, del 10 al 11, alguien que nos haga favor. Hace rato comentaba que hay muchas situaciones que la ciencia no nos las dice, porque a la ciencia le conviene, ¿no? Porque lo que ellos están estudiando, para mí, aún la ciencia es de Dios, ¿sí? El Señor le ha dado la sabiduría al humano, pero hay situaciones que, por ejemplo, yo lo he oído muy poco, que entre Marte y Júpiter, ¿sí? Hay una cierta cantidad de asteroides, ¿sí? Se dice que son más de 100,000, pero 2 han perdido su órbita y tienen mucha posibilidad de llegar a la Tierra. Uno se dice que ya nos debía de haber tocado, pero los científicos dijeron, si Dios existe, Dios lo desvió. Dios desvió esa piedra, ¿sí? Entonces, pero hay otra todavía. Y ya se ha dicho que, en tal fecha se puede acabar el mundo, ¿no? Pero, y no se va a acabar el mundo, sino que lo que vemos ahorita, la hermanita comentaba de que es el principio de dolores, como quien dice, el principio del parto, ¿no? Y se van a dar muchas situaciones. Hace rato decía el hermano también, pues aquí no vamos a saber todo lo que quisiéramos saber, pero tenemos que empezar, ¿no? Entonces sí sabemos que ya está faltando el agua. ¿Por qué?
lo podemos preguntar al internet o podemos investigar, pero el agua está haciendo falta, pero nos lo dice la palabra. Ahora vamos a Ezequiel. Yo quisiera que fueran un poquito más rápidos. Ezequiel 4, versos 16 y 17. Me dijo luego: Hijo de hombre, he aquí quebrantaré el sustento del pan en Jerusalén, y comerán el pan por peso y con angustia, y beberán el agua por medida y con espanto, para que al faltarles el pan y el agua, se miren unos a otros con espanto y se consuman en su maldad. Bueno, ese es algo que tenemos nosotros que predicar. No solamente tenemos que predicar el Evangelio de salvación, tenemos que predicar que ahora el Señor en su paciencia nos viene a salvar de la tribulación. O sea, decirle a la gente no sabe en su creencia lo que ahorita estamos platicando. No saben las profecías, y nosotros sí sabemos, y le tenemos que decir a la gente: crean al Evangelio de salvación a través de Jesús, porque esa creencia nos va a hacer entrar a otra salvación, que Él nos viene a librar. Y cuando aquí empiece la tribulación, porque ya hay señales de lo que ahorita estamos hablando, y nos va a librar de eso. Cuando ustedes crean en Jesús, también los va a librar de la tribulación, ¿sí? Automáticamente, porque el creer en Jesús va a hacer que Jesús pues se los lleve, ¿verdad? Ahorita no vamos a hablar a dónde vamos a ir, pero sí es importante saber que esas son señales. Yo quisiera leer otra cita en Apocalipsis 16, 3 al 9. Todas esas son profecías que tienen que ver con nosotros para predicar lo que el Señor quiere, ¿sí? La gente tiene que saber, porque si le decimos tribulación, va a decir ¿de qué? ¿Sí? Apocalipsis 16 del 3 al 9. Donde dice aquí beber sangre, tiene también un doble sentido. También puede ser que las aguas se están contaminando, ¿sí? Y lo que el sol nos va a quemar, pues no quiero hacer largo esto y dar una estadística de todo el cáncer que ya hay en la piel de las gentes, ¿verdad? Allá hay una estadística muy grande de que el sol está acabando con nuestra piel, ¿sí? Hay mucho cáncer ya por la fuerza que tiene el sol, por lo que dice la profecía. Ok, muy bien. Algo por agregar. Gracias, muchas gracias, pastor. Algo por agregar. Sí, comentario breve. El Señor Jesucristo en San Mateo 24, reunido con sus discípulos en el monte, les dijo que vería cuánto serían, ¿verdad?, el fin de los tiempos. Preguntaban los discípulos a Jesús. Entonces, la primera cosa que me llama la atención es el versículo 6 del 24 de San Mateo, que dice: y habrá guerras y rumores de guerras, dice, pero no los alarméis. Acuérdense que la Primera Guerra Mundial fue el 28 de julio de 1914, y esto comenzó por el asesinato del archiduque Francisco Fernando. Un asesinato. Después vino la Segunda Guerra Mundial el 1 de septiembre de 1939 en Alemania, cuando Alemania invade a Polonia. Y hoy estamos viendo nación contra nación. Estamos viendo, hermanos, que Rusia con Ucrania. Rusia, Ucrania, estamos viendo China con Taiwán. Así es que esos datos son muy importantes. Gracias. Ok, ¿qué tenemos hasta este momento? Cuando preguntamos qué se entiende por los últimos tiempos, entendemos la multiplicación de la maldad o el nacimiento de Israel. Preguntamos, ¿ya comenzaron esos últimos tiempos? Sí, no, o ¿por qué? Se entienden que hay dolores de parto, que los sellos han sido abiertos y que hay bastantes situaciones mundiales que podrían decirnos o que estamos en dolores de parto o que ya estamos viviendo esos últimos tiempos. Una tercera pregunta sería, en medio de todo esto, porque creo que de alguna u otra manera estamos de acuerdo en que es inminente ese final, sería esta pregunta: ¿cuál sería la función y la responsabilidad de la iglesia en estos últimos tiempos? Hayan comenzado, no hayan comenzado, vemos dolores de parto, vemos situaciones mundiales y vemos a la iglesia en medio de todas estas situaciones.
¿Cuál es esa función? ¿Por qué nuestro Señor nos ha dejado en medio de situaciones de las que estamos comentando? ¿Qué podríamos decir? Bueno, yo quisiera comentar algo. En sí, yo considero que la mayoría de las iglesias evangeliza. La mayoría de las iglesias tiene un plan de evangelismo, ¿sí? Pero lo que tenemos que entender ahorita es que tenemos que redoblar nuestro esfuerzo, ¿sí? O sea, tenemos que hacer que nuestra voluntad sea más grande. Tenemos que hacer que nuestro amor por el Señor sea lo doble. Si usted ama al Señor, lo tiene que amar doblemente, ¿eh? Para poder sacarle provecho a este último tiempo que nos tocó vivir, ¿verdad? Entonces, yo considero que la función de la iglesia es, pues lo dice la Escritura. Yo quisiera que leyéramos en Mateo 25, del 1 al 13. Sí. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: «Aquí viene el esposo, salid a recibirle». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: «Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Mas las prudentes respondieron diciendo: «Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas». Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Mas él, respondiendo, dijo: «De cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir». Bueno, vemos que hay varias cosas que podemos aprender de esa parábola, de que de alguna o de otra manera muchos hemos cabeceado, nos ha pasado, ¿verdad? No vamos a decir, es que aquellos yo los veo muy pasivos y como que están dormidos, ¿no? Pero aquí dice cabecear. Lo que pasa es que sí está hablando de que se echaron un osito, ¿no? Iba a decir los clientes, los clientes de la iglesia. Bueno, entonces, yo considero que redoblar nuestro esfuerzo, aquí nos lo dice de diferente manera, o sea, que seamos prudentes, ¿sí? La prudencia para mí es eso, que yo sea prudente y no siga yo con mi misma pereza y que yo redoble mi esfuerzo. Ahora, también pudiera ser que yo redoble mi esfuerzo, pero nada más con la lámpara. Es bien importante, la lámpara es una figura de la Escritura, ¿sí? Y el aceite es una figura de la unción. Yo puedo hacer muchas cosas, pero me voy a dar cuenta que me va a hacer falta la unción. Eso es bien importante. O sea, en la prudencia yo tengo que reconocer si no tengo la unción. Y la unción solamente viene con la oración y el ayuno. Entonces, si yo quiero ser prudente y redoblar esfuerzo, tengo que ejercitarme en esas formas de querer lograr lo que me quisiera yo proponerme como iglesia, de que si yo evangelizo, que dé los resultados que yo quisiera que dieran y que el Señor quiere, ¿verdad? Porque también, pues yo puedo hacer muchos planes y si no hay la unción, pues digo, no, pues ya mejor dejamos este y empezamos con otro, ¿sí? Y dejamos este y empezamos con otro. ¿Por qué? Porque no está el aceite. Entonces, parte de la prudencia es buscar la unción. Okay. Y solamente viene con la oración y el ayuno. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Algo por agregar? ¿Cuál sería esa función o esa responsabilidad de la iglesia en estos últimos tiempos? Bueno, para mí, dice la Escritura ahí en Romanos 10:14, dice: ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel quien no han oído? ¿Y cómo irán sin saber quién les predique?
Y en 2 de Corintios 5, 18 y 19, dice, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y luego vemos ahí en Mateo 28, 18 al 20, la comisión de ir y de predicar el Evangelio a todas las naciones. Y bautizándolas, dice, y bueno, etcétera, sabemos lo que más dice. Pero bueno, yo creo que esa es la responsabilidad de la iglesia. Dios le ha dado a la iglesia la responsabilidad, el ministerio de la reconciliación. La iglesia tiene el privilegio de parte de Dios de alguna manera reconciliar al hombre con Dios. ¿Cómo? A través de la predicación de la palabra. Y no, esto no es algo opcional, es un mandato, es una orden de parte de Dios para todos nosotros. Y si realmente pensamos y creemos que los tiempos últimos han comenzado, yo creo que también tenemos que redoblar el sentido, el trabajo, el esfuerzo por la predicación del Evangelio a la gente que no conoce de la palabra de Dios. Porque de otra forma también la palabra dice que si nosotros no les hablamos la sangre de ellos, Dios la va a demandar de nuestras manos. Entonces es nuestra responsabilidad predicar en estos tiempos. Si estamos convencidos de alguna manera que esos tiempos están muy cerca, entonces esa es nuestra responsabilidad como iglesia, hacer presencia en el mundo, porque de otra parte la palabra dice que somos el último bastión sobre la tierra. Entonces nosotros tenemos esa responsabilidad delante de Dios de predicar el Evangelio. Excelente, muchísimas gracias. Bueno, ¿algo que agregar, mi hermano? Fíjense que dentro de nuestras iglesias, hermanos, también es necesario tener esa alta responsabilidad de enseñar a nuestros oyentes. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque se han filtrado últimamente entre las iglesias, hermanos, que profesan otras ideas, otras afirmaciones contrarias al Evangelio. Y una de ellas es, ya no te bautices, ya no es necesario. Otra es de la idea calvinista que dice, salvo, siempre salvo. Y eso no es así. Salvo, siempre salvo. Otra idea, que ya no hay Espíritu Santo. Y son puras aberraciones, hermanos, que se están metiendo dentro de la iglesia. Y yo creo que nuestra alta responsabilidad es que los que quieran ser educados verdaderamente en la verdadera doctrina, que es la palabra de Dios, que por ahí comencemos, hermanos, otra vez con los estudios y a preparar a gente, a jóvenes que quieran servir al Señor Jesucristo. Hace unos días fuimos a los bautizos después de nuestro hermano Eleazar, que por cierto empatizo con ustedes dos. Las respuestas son muy acertadas, muy buenas. Tuvimos unos bautizos. Y da el caso que yo lo hago como un comentario, hermano, diciendo que hay dos sacramentos para la iglesia. Uno es el bautismo y el otro, ¿cuál es? La Santa Comunión. Y que no pueden separarse. Que si tú ya te bautizaste, debes de tomar la Santa Comunión. Y por ahí debemos de comenzar, hermanos, decirle a nuestra congregación, si eres bautizado, tienes que tomar la Santa Comunión, porque ahí es un indicativo de cómo estás en la presencia de Dios. Si no la tomas, aguas, o ten cuidado. Acércate al Señor, reconcíliate con el Señor, adelante, toma la Santa Comunión. Porque hay una palabra muy fuerte que el Señor dice que aquel que tomar indignamente, ¿verdad?, será culpable del cuerpo de Jesucristo. Entonces, por ahí debemos de comenzar, hermanos, yo diciendo, en ese culto de bautismo, en ese lugar, por cierto, fuimos a Dios Padre, hermanos, que el bautismo y la Santa Comunión son dos cosas muy importantísimas en la vida de un cristiano. Llega por ahí alguien y dice que no es importante el bautismo. Una contradicción, pero terrible. Y tuve que llamar a ese joven y decirle, oye, a ver, afírmame, dime qué es lo que está pasando. ¿Cómo que ya no es importante? Si son dos sacramentos que el Señor dejó. Tanto el uno como el otro son no importantes, muy importantes. Entonces un comentario que hago en esta hora,
Y por último termino con San Mateo 24, que dice el Señor, ¿verdad?, que habría guerras, rumores de guerras, el sol se oscurecería, estamos viendo llover granizo, pero hermanos, en cantidad, muchos ríos se están secando, etcétera. Estamos viviendo ya estos momentos y nuestra responsabilidad. Empatizo con mis dos hermanos para una conclusión de que hay que salir también a evangelizar, ¿verdad?, a las personas, hermanos. Gracias, gracias. Bueno, entonces estamos entendiendo que hay una función. Se nos ha dado ese ministerio de la reconciliación y bueno, pues la iglesia tiene un trabajo. En medio de todo lo que puede estar sucediendo, no importa si los sellos ya se han abierto, si se van a abrir, si ya estamos en el tiempo, la función es para nosotros. ¿La función de qué? De cumplir con ese llamado que nuestro Señor nos ha dado. Viene entonces una cuarta pregunta, y esto ya va de lo general a lo específico. ¿De qué manera, si yo como oyente estoy escuchando esta conversación, de qué manera afecta a una sola vida cristiana la interpretación de los últimos tiempos? ¿Creen que es necesario que un cristiano esté preparado en esta área de los últimos tiempos? O, como bien lo decía el pastor, hay gente que considera que esas cosas pues no son importantes, ¿no? Finalmente, de que se va a acabar el mundo, se va a acabar el mundo y no importa cuándo. ¿Será importante conocer, al menos tener una idea, un conocimiento general de los últimos tiempos para que repercuta en mi vida cristiana, en lo personal? ¿Cómo podría, cómo no podría? La pregunta es esta: ¿de qué manera afecta mi vida cristiana la interpretación de los últimos tiempos? Adelante. Bueno, yo considero que el saber los acontecimientos es una parte, pero ¿cómo me afecta en mi responsabilidad? Pudiera verse de dos maneras. ¿Cómo le afecta a un congregante común o un congregante, también pudiera decirse que sí está en comunión, ¿no?, pero nada más es un congregante? No es la misma responsabilidad de alguien que está liderando. Entonces, yo quisiera ahorita dar una respuesta como de alguien que está liderando, ¿sí?, para que se entienda. Y yo considero que sí es una grande responsabilidad. Por ejemplo, ahorita tocaba a mi hermano un tema, ¿sí?, de la cena, y hay mucha, aún entre las congregaciones, hay mucha controversia y desavenencia, porque se habla muy poco del nuevo pacto. En sí la cena es el nuevo pacto, y ojalá se hiciera una mesa redonda donde se hable del nuevo pacto, que es bien importante, ¿no? Porque decía mi hermano, es un sacramento que pues lo tiene que tomar el que ya se bautizó, pero lo tiene que tomar porque con conciencia. Él tiene que saber qué es el nuevo pacto y qué es la remisión de pecados, que es el nuevo pacto. El nuevo pacto es la remisión de pecados. Yo tengo que saber en toda su extensidad lo que el Señor Jesús quiso decir. O sea, cuando habla de la remisión de pecados, dice: mi sangre, el nuevo pacto es para remisión de pecados. Entonces, sí hace falta también otra mesa para aclarar ese asunto, que es bien importante. ¿Por qué? Porque queremos salir a evangelizar, pero tenemos que tener la gente también preparada, porque alguien le puede preguntar. Ahorita mi hermano comentaba que decían, es que ya no es importante bautizarse y a lo mejor hasta ni tomar la cena, ¿no? Porque pues pudiera ser. Ahora, también tenemos que comentar en una mesa si puede tomar la cena alguien que no sea miembro de una congregación. O sea, eso es bien importante aclararlo, ¿sí? Pero con citas bíblicas, ¿verdad? Porque ya vimos que sí que hay, para exponer la escritura, pues hay consideraciones, tenemos que saber. Nada más hacer eso. Sí es importante tomar la cena, pero saber a qué nos referimos cuando tomamos la cena, ¿verdad? Porque también la podemos tomar sin tener conciencia de lo que estamos haciendo, nada más como por inercia o por costumbre o porque el pastor me está diciendo. Tenemos que preparar a la gente porque hay quien les va a preguntar, bueno, ¿y ustedes por qué toman la cena? ¿Ustedes por qué no le dicen al pan, ¿verdad? No le dicen hostia, o por qué no le dicen etcétera? Y sí, todo es importante, ¿verdad? Bueno, ya para acabar,
¿De qué manera afecta mi vida? En Romanos 12:11, ya no nos vamos a extender mucho, dice que no seamos perezosos. Y a mí esta parte de la Escritura pues me dio muy fuerte, ¿verdad? Y cuando yo leí que no fuera yo perezoso, inmediatamente agarré y busqué mi bocina y me puse a conseguir literatura para ir a hacer presencia. Nosotros tenemos 6 municipios donde tenemos que hacer presencia porque es la tierra que el Señor nos manda a conquistar, y ya salimos. Este domingo que viene va a ser el 5º municipio que visitemos y repartiendo literatura, y si ustedes también nos va a mover ese redoblar esfuerzos, nos vamos a ver, y si no, pues nos vamos a ver algunos solos, ¿verdad? Pero yo sí quisiera que lo que se está diciendo aquí, que lo consideremos como que hemos venido a ver qué es lo que tenemos que hacer, porque sí, ya estamos viviendo el último tiempo, ¿verdad? No estamos viviendo el comienzo del último tiempo, estamos viviendo ya el fin del fin, ¿sí? Y entonces sí tenemos que redoblar nuestros esfuerzos. Y yo sí quisiera, con todo respeto, decirles, yo quisiera verlos por allá en las plazas, porque por allá vamos a andar, y si de veras la palabra del Señor no es en vano en sus vidas, nos vamos a ver. Alguien decía, nos vimos en los hospitales, ¿no? Y decía, oye, ¿qué andas haciendo? Pues aquí tratando de evangelizar a la gente, ¿no? Y de orar por los enfermos. ¿Y tú? Dice, pues yo ando evangelizando. Le digo, pues si andas evangelizando nos vamos a encontrar. No más que no nos hemos encontrado. Lo importante es que nos encontremos. Gracias, pastor. Muy bien. ¿Algo por agregar? Sí, en esta última pregunta dice que ¿cuál era la pregunta? ¿De qué manera afecta a mi vida cristiana la interpretación de los últimos tiempos? Ajá, ¿de qué manera afecta a mi vida cristiana? Yo ya me había adelantado por ahí. Iba a contestar la última, pero no. ¿De qué manera afecta a nuestra vida cristiana? Ciertamente la Escritura nos enseña que el Señor nos ha llamado a santificación. Entonces, yo creo que el saber que el Señor Jesús viene pronto tiene que llevarnos a buscar más al Señor, santificarnos, hacer las cosas que Él nos ha llamado a hacer, porque de lo contrario seríamos como las mujeres, las vírgenes insensatas, que aunque de alguna manera estaban esperando al novio, no pudieron entrar con él porque no estaban preparadas. Entonces yo creo que tenemos que estar preparados para ese momento, para cuando el Señor llega, santificarnos más, hacer lo que el Señor nos ha llamado a hacer, porque dice la palabra ahí en Tesalonicenses 4:7, dice que pues el Señor no nos ha llamado, dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Y yo creo que eso es lo que a cada uno de nosotros como creyentes tiene que afectar nuestra vida, de saber que el Señor viene pronto. Y podría venir ya en cualquier momento, ¿no? Porque dice que Él vendrá de una manera inminente. Entonces, hoy mismo podría venir, ¿no? Hoy mismo por la noche. Y la pregunta, ¿estoy listo? ¿Estoy preparado por si Él viene? Entonces yo creo que es eso. Tiene que afectar de esa manera mi vida, estar preparado, estar listo para cuando el Señor venga. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Algo por agregar, mi hermano? Sí, en esta pregunta, ¿de qué manera afecta mi vida cristiana la interpretación de los últimos tiempos? Bueno, para mí nada, en absoluto. Pero yo sí hago caso a lo que dice la palabra de Dios allí en Filipenses capítulo 2:12. Lo leo aquí, ya lo tengo. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Dice, labrad vuestra salvación, cuidad la salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce tanto el querer como el hacer. Cuidar nuestra salvación, nada más. Eso es, tener una comunión con Cristo. Primero, tener una comunión con Cristo, tener una comunión con mis familiares, con mi esposa, con mis hijos, y una comunión también con la iglesia. Ok, muchísimas gracias. Bueno, vamos terminando. Ya nuestro tiempo se ha terminado y bueno, esta última pregunta, si podemos ser un poco concisos en cuanto a la respuesta, ¿qué hemos aprendido el día de hoy? Bueno, hemos aprendido que hay últimos tiempos, pueden haber evidencias de los últimos tiempos, debemos de estar preparados para estos últimos tiempos, tenemos una responsabilidad en estos últimos tiempos. Y hay algo que se espera de nosotros como cristianos de forma personal en estos últimos tiempos. Esta quinta pregunta sería un poco más
personal de ustedes para aquellos que lo están escuchando, ¿cuál sería el consejo que le podrían dar a la iglesia, ustedes entendiendo los últimos tiempos? Mencionábamos al principio de la conversación que, bueno, hay diferentes posturas, hay diferentes ángulos, pero no podemos negar que hay últimos tiempos. Independientemente de esa diferencia de opiniones, ¿cuál sería su consejo para la iglesia? Hay dos formas de ver las cosas. Yo puedo dar un consejo en teoría y un consejo en la práctica, ¿sí? En teoría, pues, muchas veces he aconsejado, pero la práctica es diferente. En la práctica yo he visto, ahorita en las últimas veces que hemos salido a evangelizar, o a hacer presencia, o a repartir literatura, me doy cuenta que la mies está lista. A donde hace 30 años nos insultaban y nos decían, ahorita están, por decirlo de una manera, están con sed de oír de la palabra. Y entonces ya no hay pretexto de que pues me miran mal o que me ven feo, que etcétera. O sea, la mies, el consejo para la iglesia es que la mies está lista, ¿sí? Si usted no lo hace es porque no quiere hacerlo, pero todo está dispuesto. Es más, en pláticas yo les he dicho, y el día de ayer me pasó, si yo estoy dispuesto en mi corazón a hablarle a la gente, ¿sí? Me van a ir a buscar a mi casa. Lo que el Señor ve es el corazón. Si usted dispone su corazón para evangelizar, para hablarle a la gente, el Señor le va a mandar hasta las gentes a su casa, a buscarlo. Oye, quiero platicar contigo, ¿sí? Y entonces, ese es uno de los consejos, ¿no? Que la mies está, ¿qué? Lista. Otra es que, pues, está en Mateo 24, en la profecía que diera el Señor Jesús, como en los tiempos de Noé. Y yo dije, bueno, pues, ¿qué hacía Noé? Noé caminaba con Dios. Y yo no vengo a presumirles de mi vida, no, para nada, ¿sí? Pero yo quisiera hacerle una pregunta. Si algún día le ha dicho a alguien, andas con Dios, no conteste la pregunta, pero en su corazón sí le estoy preguntando. Si algún día le han dicho, andas con Dios, ¿sí? A mí me lo han dicho 3 veces en mi vida, andas con Dios, ¿sí? A lo mejor un día usted me puede preguntar allá afuera, a ver, ¿cómo fue la primera vez que te dijeron y por qué? ¿Sí? Para no extendernos. Noé caminaba con Dios, Noé era temeroso de Dios, Noé era pregonero, ¿sí? Para nosotros, como ahorita era como evangelizar, ¿no? Noé era valeroso, Noé era varón perfecto, era justo y era hombre de fe. Noé tenía comunión con Dios y Dios le comunicaba sus planes. Eso es bien importante, que Dios nos comunique sus planes. Le voy a dar nada más una última referencia y yo con esto termino. Nosotros, yo digo porque pues seamos 2 o 3, somos un equipo. Íbamos a levantar una lona para 1000 gentes, 1000 metros cuadrados de lona. Y cuando levantamos una tercera parte y hicimos los amarres y todo, la gente dijo, ya nos vamos porque es sábado. Sí, ya ven que la gente trabaja por lo regular mediodía el sábado. Ya nos vamos. Y digo, yo me espero porque allá, por el lado de Zumpango y de San Sebastián, se ve una nube muy negra y yo quiero ver cómo trabaja la lona. ¿Sí? La tercera parte que habíamos amarrado, de 1000 metros cuadrados para 1000 gentes. Y entonces, ahí estábamos sentados viendo. Cuando el que estaba junto a mí me toca así el hombro y dice, a ver, ve, mira, directamente se vino como si fuera un tornado, directamente a la lona y la puso arriba de los cables de alta tensión. Entonces, quiere decir que no estamos en comunión con los planes de Dios. No es el plan de Dios que hiciéramos eso. Y pareciera como que, a mí me parece muy bien, es que, no, pues nos rentan un local, no, pero de primera, ¿no? ¿Sí? Se necesita que Dios guíe nuestros planes. Más bien que nosotros hagamos el plan que Dios nos ponga. Y eso es bien importante, importantísimo. Ya para terminar, nosotros tuvimos la oportunidad, ahorita en Tequisiac, en el centro, hay una farmacia que se llama Guadalajara. Era un cine y tuvimos oportunidad de comprarlo.
y el Señor no nos dejó, porque dijeron, es que nosotros, nuestra oración era de que queríamos un lugar donde los niños corrieran, donde tal vez tuviéramos un campo de fútbol, etcétera, etcétera. Y cuando dijimos, es que está muy bonito ese local, dijo el Señor, no es lo que estaban, por lo cual estaban orando. ¿Sí? Y el Señor nos hacía sentir, allí no va a haber dónde se estacionen los coches, allí no va a haber lo que ustedes están pidiendo. Ustedes se van a ir a donde yo les dé por lo que están pidiendo. Y entonces sí es importante eso, que estemos de acuerdo, más bien que nosotros llevemos a cabo el plan que Dios tiene. Preguntarle, ¿cuál es el plan que tú tienes para mi congregación o para mi iglesia o para tu iglesia, ¿no? ¿Cuál es el plan que tú tienes? Eso es bien importante, es el consejo. Que ustedes observen y cumplan con el plan que Dios nos trace a cada uno. Ok, muchísimas gracias por agregar, mis hermanos. ¿Cuál sería el consejo para terminar esta sesión de preguntas? ¿Cuál sería el consejo para la iglesia? ¿Algo que quisieran agregar, mis hermanos? Bueno, es difícil, ¿no? ¿Cuál es el consejo? Pero yo creo que el consejo que realmente nosotros podríamos dar a la iglesia es, como dice la Escritura, no sabemos ni el día ni la hora cuando el Señor venga. Pero dice que aún si supiera cuándo vendría el ladrón a su casa, dice la Escritura, estoy parafraseando, dice que estaría preparado para que viniera y no lo saqueara. Y nosotros no sabemos cuándo va a venir el Señor, no sabemos cuándo acontecerán todas esas cosas. Vemos de alguna manera pues como destellos, ¿no?, de todo lo que va a suceder, pero no sabemos tampoco si todos estaremos todavía cuando esas cosas ocurran. Pero lo importante es que tenemos que aprender a vivir la vida cristiana como si fuese el último día que tenemos sobre la tierra, pensando que a lo mejor el día de mañana ya no estoy, pero tengo que aprender a vivir el día de hoy como si fuera el último de mis días en este mundo, como para la honra y la gloria del Señor. Entonces, ese es mi consejo, o sea, que cada uno de nosotros realmente trabaje en el sentido de que pueda cultivar realmente una relación personal con Jesucristo y haga su voluntad. Porque podemos saber mucho de muchas cosas, ¿no? Pero lo importante es tener esa comunión real con el Señor Jesucristo y ahí estar listo para que en el momento que el Señor me llame, yo ya estoy preparado, no haya ningún problema. Y si estamos aquí en ese tiempo, bueno, para los que pensamos o creemos en la pretribulación, entonces pues no hay problema, ¿no? Pero si el Señor Jesucristo viene antes, pues ya estamos listos para poder irnos y la iglesia tiene que estar preparada para esto, para saber que o venga el Señor antes o no, la iglesia tiene que estar lista para cuando el Señor le llame. Muy bien, muchísimas gracias, mi hermanita. Algo por agregar, mi hermano. El consejo que le daríamos a la iglesia, pues yo lo encuentro aquí en la palabra de Dios: estad firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Haced todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminarias en el mundo. Ese sería el consejo. Muy bien, pues muchísimas gracias, mis hermanos. Estamos cerrando esta sesión de preguntas que teníamos preparadas para ustedes. Y bueno, respecto a todo lo que hemos escuchado hace un momento, ¿qué entendemos por los últimos tiempos? ¿Ya comenzó? ¿Qué función o responsabilidad tiene la iglesia en estos últimos tiempos? ¿Cómo afectaría mi vida? ¿Y cuál sería ese consejo? Bueno, esperamos que el Señor haya hablado a sus vidas, ¿no? Y que independientemente de todo, ustedes estén siendo movidos por el Espíritu Santo a responder, a reaccionar a lo que el Señor enseña en su palabra. Sin embargo, cerraremos esta mesa redonda con una sección de preguntas. Si alguno de ustedes tuviera alguna pregunta, algo que les gustaría que ahondaran un poquito, pues este es el tiempo para ustedes, la audiencia, de poder agregar, preguntar, desear profundizar algún punto. ¿Cómo se va a manejar las preguntas? Alguien levanta su mano y entonces le damos
la palabra con el micrófono para que puedan hacer su pregunta. Nada más, por ejemplo, ¿cómo podríamos distinguir dentro de esos últimos tiempos que se mencionaron, haciendo mención por lo que escuchamos? Se enfocaban mucho a lo que es el pueblo de Israel como tal, las profecías, cumplimiento y demás. ¿Cómo podríamos diferenciar entonces entre el pueblo, obviamente étnico, en este caso de Israel, a la iglesia en la cual se menciona en el mismo libro de Apocalipsis? Porque si hablamos como tal de Israel, la nación como tal, hay muchas cosas que quedan ahí todavía volando y algunas cosas que se cumplen dentro de la Escritura al enfocarse dentro de la iglesia. Entonces, ¿cómo en la Escritura podríamos ver si existe esa diferencia? A ver, necesariamente ahorita hablamos solamente de la iglesia gentil. El hermano hizo referencia de Israel porque él dijo, Israel es mi, ¿qué dijo? Mi reloj, ¿sí? Entonces, eso es, lo que le contesta a Israel es parte de las profecías, pero nada tiene que ver ahorita la iglesia gentil que somos nosotros, ¿sí? Que también espiritualmente también somos israelitas. La iglesia hebrea, israelita o judía va a entrar a la tribulación. Ellos van a entrar. Ahí es donde ellos van a sufrir. El haber rechazado al maestro, al Señor, los va a llevar allí. Ahorita la única manera de no entrar a la tribulación es porque sí hay judíos que se van a salvar, los mesiánicos, los que han creído en Jesús, pero la mayoría, por decir en un 99%, van a entrar a la tribulación. O sea, la tribulación es un juicio. Ellos están en juicio desde que rechazaron al Señor. Desde el año 70 empezó su problema, ¿sí? Entraron en diáspora por todo el mundo por no haber aceptado al Señor y van a entrar a la tribulación. Y ese es otro tema. Allí el Señor va a levantar 144,000 hebreos que les van a predicar, ¿sí? Porque desgraciadamente a nosotros no nos hacen caso. Hemos ido a evangelizar, ¿verdad, hermano? Judíos, y no, como dijera vulgarmente, ni nos toman en cuenta, ¿sí? Porque para ellos somos como la mugre del mundo, ¿sí? Ellos en todo son ortodoxos y absolutos, pero eso los va a llevar a la tribulación. Ellos, para lo que estamos hablando, nada tiene que ver. Esto es para la iglesia gentil, ¿sí? No para los hebreos. Ellos van a entrar a la tribulación y el Señor Jesús ya nos salvó en la cruz con su sangre preciosa, ¿verdad? Nos salvó y nos va a volver a rescatar ahorita para no entrar a la tribulación. Se llama el rapto, el traslado, como quiera que se le quiera llamar, porque nos va a llevar a donde Él se va a casar con nosotros en las bodas del Cordero, en lo que aquí está la tribulación. Ese es otro tema. Ok, muchísimas gracias. ¿Algo que quieran agregar para responder la pregunta? Bueno, no debe de surgir ninguna confusión. No sé si estés adentrado mucho al tema, hermanito, en cuestión de los acontecimientos de Israel, que es una cosa, como decía el hermano, y lo de la iglesia. Porque hay un texto que dice, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. ¿Quién eran esos suyos? El pueblo de Israel. Porque la salvación fue exclusiva para el pueblo de Israel. Pero como no le recibieron, dice, entonces nos abrió la posibilidad a los gentiles, al mundo entero allá, de darnos, proveernos la salvación por medio de Jesucristo y su sacrificio en la cruz, hermano. ¿Sí? Porque déjame decirte que hay poder en la sangre de Cristo para limpiarnos del pecado. Aquel que quiera, es aquel que quiera, Señor. Ahora dicen que no es legítimo decir esto, pero lo voy a decir. Acepta a Cristo como tu Salvador. Ahora lo invierten y dicen, no, el Señor te tiene que aceptar. Bueno, sí, después de un arrepentimiento me tiene que aceptar, ¿verdad? Cuando es un arrepentimiento genuino, ¿sí? Entonces ahí nos abrió la oportunidad, hermano, de ser su iglesia, no el pueblo de Israel. Somos la iglesia, la novia de Cristo, como decía nuestro hermano pastor Eleazar, que es la que se va en el rapto. No sé cómo quieran llamarlo, rapto, zarpazo. Entonces, se va a desaparecer la iglesia, pero ¿quién se van? Nada más los escogidos. Sin santidad
nadie verá al Señor, hermano. Eso es lo que puedo agregar. Ok, muchísimas gracias. Mi hermanita, así, perfecto, muy bien. Entonces, ¿ayudó algo? Sí. Perdón, nada más una Manda. última consideración, pero sí es responsabilidad de nosotros como iglesias o como iglesia orar por el pueblo de Israel, porque nos lo dice la palabra y la palabra es el Señor mismo que nos está diciendo, oren por Israel. Siempre nuestra oración, Señor, y bendice a este pueblo, ¿sí? A tu pueblo, porque es su pueblo. También nosotros somos el pueblo, gloria a Dios. Gloria a Dios. Mis amados hermanos, ¿alguna otra pregunta? ¿Algo que no quede claro, que quieran que se pueda profundizar? Silencio. Están pensando, bastante información, datos. Bueno, recuerden, el propósito de las mesas redondas es eso es lo que se está buscando, que ustedes puedan escuchar y que ustedes puedan recibir, que lo puedan digerir, lo puedan asimilar, y bueno, en su momento ustedes van a sus pastores y pregunten, ¿no? Oiga, escuché esto, escuché el otro, quizá de una forma más íntima, más personal. Eso ayuda bastante. Eso es lo que estamos procurando hacer en este ejercicio de las mesas redondas, abrir un poco el pensamiento a través de las conversaciones. Así que, pues si no hay alguna otra pregunta, estamos básicamente dentro del tiempo. ¿Qué podemos quedarnos? Recapitulando lo que hemos escuchado el día de hoy, bueno, pues hemos hablado primeramente de que los últimos tiempos han comenzado o quizá no han comenzado, pero hay evidencias de que ya estamos cerca en dolores de parto o ya estamos viviendo esos últimos tiempos. Hay evidencias científicas, sociales, vemos al pueblo de Israel y bueno, también se nos espera, preguntábamos, bueno, si ya comenzaron, ¿cómo lo sabemos? Bueno, hay todo un nuevo orden mundial, más bien no nuevo, no quiero decir más allá, sino hay un orden mundial que nos puede ayudar también a darnos cuenta que sí, ya comenzaron. Ninguno ha negado que o estamos viviéndolos o estamos cerca, pero no estamos lejos, ¿verdad? Eso es lo que estamos de acuerdo. Y entonces, yo como parte de una iglesia donde yo me congrego, ¿cuál es mi función? Pues mi función es el ministerio de la reconciliación. Nos compartían cómo hay que redoblar esfuerzos en cuanto al evangelismo, en capacitarnos, en enseñar a otros también. Tenemos un reto por delante como la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, ahí donde el Señor nos ha puesto, todos nosotros tenemos un reto por delante, no tomarlo a la ligera. Y preguntábamos, bueno, ¿de qué manera entonces afecta mi vida cristiana? Veíamos esa respuesta de capacitarme para evangelizar, santificarnos, cuidar nuestra relación con nuestro Señor, cuidar la comunión que tenemos con nuestro Señor Jesucristo. Y el consejo final sería, iglesia, abran los ojos, la mies ya está lista. Señor, ¿cuál es tu plan para mi vida? Aprendamos a vivir como si hoy fuera el último día en este mundo, porque nuestro Señor no tarda en venir y como bien se citaba este texto, estad firmes, unánimes, luchando por la fe del Evangelio. Todo esto nos está animando a perseverar, a continuar. Y quisiera ir precisamente a las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 24, aquí en Mateo capítulo 24, en el versículo número 11, intentando conjuntar, este es nuestro anhelo para ustedes, audiencia, Mateo capítulo 24, versículo 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Versículo 13, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Tenemos un trabajo. Debemos de considerar los últimos tiempos, pero hay algunos
que les gustaría saber más de los últimos tiempos. Como bien se señaló, el Señor es el que tiene el cerrojo, la llave. Él es el que determina cuándo se acaba esto. El día y la hora nadie lo sabe. Pero estas palabras de nuestro Señor nos hacen énfasis a lo que hoy se mencionó: será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Nuestra función, nuestro trabajo es perseverar. Cuidemos de nuestro amor con nuestro Señor, de guardar nuestra comunión con el Señor. La maldad se va a multiplicar, los rumores de guerras vendrán. Nuestro Señor, es curioso que nos advierte en el versículo 11, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Una de las señales que son muy latentes de los últimos tiempos, aquí mismo en Mateo 24, es que el Señor describe varios eventos, pero no repite ninguno de esos eventos, sino lo que dice: muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Del otro lado va a decir en el versículo 24, aquí en Mateo 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Nuestro Señor habla de los dolores de parto, de las catástrofes, de los rumores de guerras, de la maldad multiplicándose, pero Él no repite nada más que, hace un énfasis al repetir: se levantarán falsos cristos. Cuidemos nuestra relación con nuestro Señor, cuidemos nuestro amor por Cristo, nuestra comunión con el Señor, y no dejemos de predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga abundantemente. Muchísimas gracias por habernos acompañado, por habernos instruido, y muchísimas gracias por habernos acompañado en esta tarde.